Este video corresponde a la clase asincrónica del 19 de abril del año 2021. Para llevar adelante esta clase pueden tener a mano la unidad 2 del cuadernillo de este año, donde vamos a hacer foco en algunas de los elementos que mostramos en las páginas 23 a 25. Esta clase es un complemento de lo visto en la clase sincrónica, en el encuentro sincrónico que fue obligatorio, ¿sí? Y la idea aquí es profundizar un poco en lo que tiene que ver con la premodificación, ¿sí? Específicamente, ¿cuáles pueden ser los posibles premodificadores en la frase nominal? ¿Sí? Esto en la clase sincrónica lo presentamos, hicimos una breve introducción, nombramos que los premodificadores pueden ser, por ejemplo, determinantes, adjetivos, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es profundizar en estos premodificadores, ¿sí? Entonces, el primer grupo de premodificadores de un sustantivo núcleo son los determinantes, ¿sí? Un determinante, hay distintos tipos de determinantes, pero básicamente la función que cumple un determinante es determinar que a continuación o en algún lugar cercano hay un sustantivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre les digo el ejemplo de el artículo, ¿sí? Que son los primeros determinantes. Si yo voy a decir un, o la, o el, probablemente voy a estar determinando un sustantivo, es decir, por ejemplo, la enfermera o el enfermero. ¿Sí? No voy a decir la difícil, ¿sí? No voy a decir la increíble, ¿sí? Ese difícil o ese increíble va a ser otro premodificador, pero de un sustantivo. Entonces, la increíble apertura, la difícil situación, ¿sí? Pero el determinante va a determinar la existencia de un sustantivo. ¿Sí? Entonces, el primer grupo que tenemos aquí son los artículos, ¿sí? En inglés, a, an o de, ¿sí? Los dos primeros habíamos dicho que eran artículos indefinidos, es decir, un, una, y de es el artículo definido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la versión en español de an organ? ¿Sí? Un órgano. ¿Sí? El artículo an, en este caso, se traduce como un, porque es masculino. Un órgano. The body, el cuerpo. Bien. También, además de los artículos, de estos artículos que mencionamos, dentro del grupo de determinantes tenemos a los adjetivos posesivos, ¿sí? ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Son los que determinan la posesión, es decir, de quién es algo, ¿sí? Entonces, my name es mi nombre, ¿sí? Es posesivo porque hablo de algo que es mío, ¿sí? My, me, your, tu o su, por ejemplo, your book, tu libro o su libro, el de ustedes. His es el su de él, si hablo de un masculino uso his. Her es el posesivo de she, de ella. Its es el posesivo de algo, por ejemplo, de algo inanimado, de una institución. Our, nuestro. Their, su, de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, my back. ¿Qué será my back? Mi espalda. His behavior. ¿Qué será his behavior? Si decimos que his es el posesivo de he, de él, la versión en español va a ser su comportamiento, ¿sí? En español no marcamos el género en el posesivo, ¿sí? Es su comportamiento independientemente si fuera un he o she. Bien. ¿Qué más puede estar dentro del grupo de determinantes? Los adjetivos demostrativos, ¿sí? Los adjetivos demostrativos se llaman así porque la función que cumplen es la de mostrar o demostrar algo, ¿sí? Y son solo 4, ¿sí? En inglés. This quiere decir esto, este o esta, es decir, algo que está cerca, que yo tal vez lo puedo tocar, y es singular. This mouse, este mouse. That también es singular, pero indica algo que está lejos. That es eso o aquello. Y no solamente lejos en cuanto a lo físico, al contexto físico, sino que tal vez
en un texto algo que mencioné anteriormente, no en la oración anterior, sino algunas oraciones antes, es aquello, ¿sí? Eso que mencioné es that. Luego tenemos these, que es el plural de algo que está cerca, estos o estas, y those, que es el plural de algo que está lejos, esos o aquellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ay, se me fue la flecha, acá está, this book sería este libro, el que tengo acá, this book, o el que acabo de mencionar, este libro. Those groups serían aquellos grupos, ¿sí? Los que mencioné antes, por ejemplo, o aquellos que están allá. Dentro de los determinantes también hay un grupo que se llaman adjetivos indefinidos, que vendrían a ser los cuantificadores. Pero son indefinidos en el sentido de que no digo un número exacto, cuantifico una cantidad, algunos, un poco, muchos, pero sin definir el número exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, some, algunos, both, ambos, many, muchos, much, mucho, mucha cantidad, few, pocos, a lot of, muchos, all, todos, every, cada o todos, each también es cada y several son varios. Y estos son los más comunes. Entonces, la función que cumplen es la de cuantificar sin definir un número exacto. ¿Sí? Some nurses son algunos enfermeros o algunas enfermeras. ¿Sí? Recuerden que en inglés no tienen género. ¿Sí? Entonces, puedo usarlo en masculino o en femenino o sin género, ¿sí? Es decir, algunos enfermeres en el caso de que elijan utilizar el lenguaje inclusivo. Bien, lo mismo ocurre con both types, ¿sí? Both types son ambos tipos. Bien, también tenemos adjetivos numerales, donde acá sí estoy cuantificando con un número específico, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 3 children, 3 niños. ¿Sí? Acá ya no digo some children, algunos niños. Digo cuántos, el número específico, 3 children. 5 hospitals, 5 hospitales. ¿Sí? Entonces, los adjetivos numerales, es decir, los números, también son determinantes. ¿Sí? Si digo 3, no voy a decir 3 interesante, no voy a decir 3 interesantes, aunque sea en plural, ¿no? Voy a decir 3 y voy a hablar de un sustantivo. 3 libros interesantes, por ejemplo. ¿Sí? Bien, estos eran el grupo de determinantes. Y entonces, dentro de los determinantes podemos encontrar artículos, adjetivos posesivos, numerales, adjetivos cuantificadores que son más indefinidos, demostrativos, todos esos son determinantes que aparecen siempre al inicio del bloque de lectura. Si luego teníamos la posibilidad de tener como premodificadores un adjetivo modificando al núcleo. Si este es el más frecuente caso de premodificador. Si entonces, primary care. Siempre recuerden que el núcleo es el último sustantivo, ¿sí? La última palabra además de la frase. Si entonces, primary care, cuidado primario o cuidados primarios. ¿Sí? Porque en inglés el sustantivo care generalmente se usa de manera incontable y en español podría estar hablando de cuidados, cuidado o cuidados primarios. Bien, ¿qué sería entonces mental health? Sería salud mental. ¿Sí? Vayan poniendo foco y atención a las terminaciones de estos adjetivos, que tiene que ver con la formación de palabras. Real, como en el caso de mental. Precocious diagnosis, que sería un diagnóstico precoz. Sí, y también teníamos la posibilidad de que además de tener un adjetivo como mental health, salud mental, tengamos un adverbio modificando a un adjetivo. Sí, recuerden que el adjetivo modifica el sustantivo núcleo, pero si hay un adverbio, el adverbio en realidad modifica al adjetivo, no al núcleo. Por ejemplo, highly, recuerden, ly, terminación de adverbio. Highly specific monoclonal antibodies. ¿Sí?
Sí, fíjense que la palabra núcleo, el sustantivo núcleo es anticuerpos. Ahora, ¿puedo decir anticuerpos altamente? No, entonces, cuando yo realizo una lectura hacia atrás, como en espejos, anticuerpos monoclonales específicos, y me encuentro con un adverbio, tengo que hacer un movimiento, ¿sí? Porque ese adverbio altamente o muy modifica específicos. ¿Sí? Entonces voy a leer anticuerpos monoclonales muy específicos o altamente específicos. Sí, lo mismo ocurre con very small fragments, donde fragmentos es el núcleo. ¿Cómo son esos fragmentos? Pequeños. Ahora, no digo muy fragmentos, ¿sí? ¿Cómo voy a decir? Voy a decir fragmentos muy pequeños, porque muy modifica a pequeños. Fragmentos muy pequeños. O extremely large population size, ¿sí? Ojo acá, fíjense que tenemos tenemos un adverbio terminado en ly, ¿sí? Tenemos el adjetivo large, grande, y tenemos dos sustantivos, population, población, y size, que es número. Sí, pero recuerden que siempre el núcleo es el último. No estoy hablando de la población, estoy hablando del tamaño. Entonces, el tamaño extremadamente grande de la población, o tal vez podría haber leído el tamaño de la población extremadamente grande. ¿Sí? Lo que no puedo leer es el tamaño extremadamente. No, el tamaño, ¿cómo es? Extremadamente grande. ¿Y el tamaño de qué es? De la población. ¿Sí? Entonces, otra posible lectura era el tamaño de la población extremadamente grande. Bien. Además de estos adjetivos o adjetivo más adverbio modificando el sustantivo, vimos recién un caso, ¿sí? el de la población y el tamaño, que era un caso de un sustantivo modificando el sustantivo núcleo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de human physiology. Human physiology, no estoy hablando del humano, estoy hablando de la fisiología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Fisiología humana o tal vez fisiología del humano. Sí, pero ese human, ese sustantivo que está primero, me dice cosas de la fisiología. Es decir, que si bien es un sustantivo, al modificar al núcleo, cumple la función de como si fuera un adjetivo, porque me califica o me caracteriza al núcleo. Entonces, ¿cómo es la fisiología humana o de los humanos? ¿Sí? Lo mismo pasa con breast cancer. No estoy hablando de la mama, estoy hablando del cáncer. ¿Sí? Entonces, cáncer de mama. También podría decir cáncer mamario, si quiero, ¿por qué no? ¿Sí? Es más frecuente hablar de cáncer de mama, tal vez. Sí, pero podría ser también un cáncer mamario, porque breast, el sustantivo breast, ¿sí? Cumple la función de modificar al sustantivo núcleo. Bien, vamos con otro. Ahí se me fueron todos. Bien, health care, esta ya la hemos visto. Cuidado o el cuidado o la atención de la salud. ¿Sí? Nuevamente, health es salud y care es cuidado o atención. Aquí no estoy hablando de la salud de la atención, sino de la atención de la salud. Sí, que incluso podría ser también atención o cuidado sanitario, que es un adjetivo. ¿Sí? Porque health quiere decir salud, pero aquí funciona como si fuera un adjetivo. Entonces puedo decir la atención de la salud o la atención sanitaria, el cuidado de la salud o el cuidado sanitario. Sí, lo mismo con communication skills. Estoy hablando de habilidades de comunicación. Podría haber dicho también habilidades comunicativas, tal vez. Bien, y finalmente el último ejemplo de plasma membrane, que sería la membrana plasmática. Sí, o la membrana de plasma, pero aquí tal vez no quedaría tan bien, acá queda mejor el adjetivo. La membrana plasmática. Sí, entonces, cuando tengo un sustantivo modificando el sustantivo núcleo, tengo que recordar siempre que el último sustantivo es de lo que estoy hablando, es el núcleo, y el sustantivo anterior me dice cosas, me califica. ¿Sí? Entonces, en español me puede quedar bien un adjetivo o un sustantivo.
Y si es un sustantivo, generalmente se conecta con un de. No digo cáncer mama, digo cáncer de mama. No digo cuidado salud, digo cuidado de la salud. ¿Sí? Necesito un conector. Bien. ¿Sí? Recapitulando lo que dijimos, tengo determinantes, tengo adjetivos, tengo adverbios y adjetivos juntos, tengo otros sustantivos y además puedo tener palabras con ing que estén premodificando a un núcleo. ¿Sí? Habíamos mencionado en algunas clases anteriores que cuando la ing funciona como adjetivo, es decir, premodificando al sustantivo, una posibilidad era un adjetivo terminado en ante o ente. ¿Sí? Entonces, growing contamination, estoy hablando de la contaminación. ¿Cómo es esta contaminación? Growing. ¿Sí? Y growing viene del verbo grow, que quiere decir crecer. Y al agregarle la ing, lo convierto en un adjetivo. ¿Sí? Entonces, growing contamination es una contaminación creciente. Sí, también habíamos dicho que si no tengo el adjetivo ante, ente, podía explicarlo con un que. O sea, una contaminación creciente es una contaminación que crece. Bien, lo mismo con the increasing complexity. Es la complejidad creciente en aumento cada vez mayor, porque increasing viene del verbo increase, que es aumentar o crecer. Al convertirlo como un premodificador, como un adjetivo, puedo decir la complejidad creciente o puedo explicarlo, la complejidad en aumento o cada vez mayor. The pioneering work habla de el trabajo pionero, ¿sí? Dado que en español no existe la palabra pionerante, ni tampoco existe el verbo que pionera o que, ¿sí? Entonces acá, bueno, busco el adjetivo equivalente. ¿Qué trabajo? El trabajo pionero. Drinking water sería en español agua bebible, pero ¿qué quiere decir que el agua sea bebible? Que es potable. Entonces, drinking water es agua bebible o agua potable. The dying patient. Estamos hablando de un paciente. ¿Sí? ¿Y qué tenemos, qué sabemos de este paciente? Que es dying. Dying viene del verbo die, morir. Estamos hablando de un paciente moribundo, porque está en proceso de, o que lo lleva a su muerte. The dying patient es el paciente moribundo. Es importante que cuando tengan una palabra con ing premodificando el sustantivo núcleo, traten de analizar la formación de la palabra. Esto de decir, bueno, esta ing es un sufijo de qué verbo raíz. Grow, crecer. Increase, incrementar. Pioneer no es un verbo, es pionero, es un adjetivo o un sustantivo. Drinking viene del verbo drink y dying viene del verbo die. Entonces, al yo identificar la raíz, voy a poder pensar cuál es la mejor versión en español para growing, creciente o que crece. Para dying, moribundo o que está muriendo. Otra posibilidad de premodificador es el participio pasado más el núcleo. Cuando hablamos de participio pasado, es cuando en español usamos el had-oído. ¿Sí? Habíamos visto en la clase pasada, developed countries, países desarrollados. Este participio pasado, que en español suele ser had-oído, aunque había excepciones, dijimos el ejemplo de romper, que no se dice rompido, se dice roto, esa es la excepción, pero en general es had-oído. Bien, en inglés tienen dos posibilidades. Hay algunos participios pasados de verbos regulares y tenemos también participios pasados de verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, en inglés van a terminar con ed. Y acá aparece el ejemplo que vimos en clase. Developed countries, países desarrollados. Digested foods, alimentos digeridos. Recommended regime, régimen recomendado. Entonces, en inglés
los participios pasados regulares terminan con ed. Developed, digested, recommended. Y en español con ad-oído, desarrollado, digerido, recomendado. ¿Qué pasa cuando los verbos son irregulares? Como el inglés tiene verbos irregulares que no permiten la ed, en este caso los verbos cambian. ¿Sí? Entonces, para know, que es conocer, no existe knoweth con ed, no existe. Su forma es known, known proteins. Sí, pero la raíz sigue siendo conocer. ¿Sí? Entonces estamos hablando de proteínas conocidas. Lo mismo con a broken limb, ¿sí? Un miembro roto, quebrado, fracturado. Aun cuando el verbo sea irregular en inglés, como en el caso de known o de broken, la versión en español suele ser ad-oído, conocida, quebrado, fracturado, salvo que sea irregular. Entonces acá podemos decir un miembro roto en vez de quebrado. Bien. Además de estas que mencionamos, los premodificadores pueden ser más de uno. Y en este ser más de uno, más de un modificador, pueden o no estar unidos por guión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay combinaciones de adjetivos y sustantivos. En este caso tenemos la combinación adjetivo-sustantivo unida por guión. High risk populations. Son poblaciones de alto riesgo. ¿Sí? Acá, aunque no hubiese estado el guión, igual lo hubiésemos leído así. Porque el adjetivo está modificando a... bueno, en realidad el guión está justamente para mostrarme eso en este caso. ¿Por qué? Risk también es un sustantivo, ¿sí? El sustantivo núcleo acá es populations. Si este alto no son altas poblaciones, no modifica a las poblaciones, sino que alto modifica al riesgo. ¿Sí? Entonces, juntitos, estos dos modificadores unidos por el guión modifican a poblaciones. ¿Qué poblaciones? De alto riesgo. No son altas poblaciones, son poblaciones de alto riesgo. Lo que es alto es el riesgo. También tenemos prefijos que están unidos a sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, non-toxic consequences está unido por un guión y en español es consecuencias no tóxicas, porque no tenemos en español una palabra negativa, ¿sí? O atóxica tal vez, no sé si existe. Bien, sustantivo más sustantivo, como en el caso de Nurse-Physician Communication, cuando tenemos estos dos modificadores sustantivos unidos por un guión, nos da la idea de que ambos sustantivos están al mismo nivel. Entonces, Nurse-Physician Communication es algo que es mutuo, es la comunicación enfermera-médico o la comunicación médico-enfermera, porque tanto el médico, el physician, como nurse, el enfermero o la enfermera, están al mismo nivel. La comunicación es entre los dos, al mismo nivel. Nurse-Physician Communication, comunicación enfermera-médico, médico-enfermero. ¿Sí? Entonces, no voy a leer nunca enfermero-médico-comunicación, porque esa lectura no tiene sentido. Bien. Seguimos con más de un modificador unidos o no por guión. El caso del sustantivo más ed. Por ejemplo, E. coli, que vendría a ser el sustantivo, contaminated, todo esto es una frase unida por un guión. E. coli contaminated hamburger sería una hamburguesa contaminada con Escherichia coli. Fíjense que en español no usamos los guiones, ¿sí? En su lugar usamos alguna preposición que conecte estas palabras. Hamburguesa contaminada con Escherichia coli. También podríamos tener sustantivos más ing dentro de una frasecita con el guión. Esto suele leerse con un que, por ejemplo, a life-threatening disease. Si yo hago una lectura lineal, palabra por palabra, diría una vida amenazando enfermedad. ¿Sí? No tendría sentido una vida amenazando enfermedad. Estoy hablando de una enfermedad que amenaza, esa ing la leo con un que amenaza, que pone en riesgo, ¿qué cosa? La vida. Una enfermedad que amenaza o que pone en riesgo la vida. Y luego tengo otra opción también, que es la de una preposición unida a un sustantivo con un guión. Por ejemplo, in-depth analysis es un análisis en profundidad.
¿sí? Aquí, en español, voy a usar primero la preposición. No voy a decir análisis profundidad en, voy a decir análisis en profundidad. Bien. Seguimos con los ejemplos aquí de más de un modificador. Acá tenemos el caso de un adverbio combinado con un participio. Con un guioncito, well-known results, serían resultados conocidos, con que diga conocidos alcanza en español, pero podría decir bien conocidos. Ese well-known, well quiere decir bien. En español, al decir conocido, tal vez implica que es bien conocido. Podemos tener sustantivos, participios unidos con una preposición, como por ejemplo hands-on experience, que es una frase que tiene un significado en sí mismo, porque si yo traduzco palabra por palabra hands-on experience, voy a decir manos sobre experiencia. Y cuando hablo de una experiencia poniendo las manos o con las manos, estoy hablando de una experiencia práctica. Si esto no es una deducción tal vez tan lógica, pueden registrarla en sus glosarios, que cuando hablo de hands-on me refiero a algo que es práctico, si no es teórico. Podemos tener además combinaciones que sean una expresión para indicar la duración, la dimensión, la edad, la cantidad, es decir, expresiones que tengan números, ¿sí? Que me digan cuánto dura algo, cuánto mide, qué edad tiene o qué cantidad hay. Sí, estas expresiones son muy frecuentes en inglés, porque recuerden que el inglés es bastante económico, achica espacios, ¿no? Entonces, a 35-year-old patient es un paciente de 35 años de edad. Toda esa frase, un paciente de 35 años o de 35 años de edad, ellos la compactan usando los guiones. A 35-year-old patient. Lo mismo con a 30-day lifespan. Estoy hablando de un periodo de vida. Lifespan es periodo de vida de 30 días. A 30-day de 30 días. ¿Sí? Esto es muy frecuente, la posición de números unidos con guión como premodificadores del sustantivo núcleo. Además de que los modificadores pueden estar unidos por un guión, pueden también estar unidos por un and, por un or o por una coma. La coma, el and y el or se usan mucho cuando hay por lo menos 3 modificadores, 2 o 3 a veces es lo más común. Sí, acá tenemos 2 porque es un and, pero podría haber sido esto, coma, esto y otra cosa más. Si entonces, blood forming and lymphoid cells, estoy hablando de células. ¿De qué tipo? De 2 tipos, linfoideas y blood forming, es decir, formadoras de sangre o que forman sangre. Células linfoideas y blood forming, formadoras de sangre o que forman sangre. Serious psychological or social difficulties, estoy hablando de dificultades serias o serias dificultades, ¿de qué tipo? Psicológicas o sociales. Sí, recuerden que cuando tengo and y cuando tengo or, ambos sustantivos, si son sustantivos, ambas premodificadores están al mismo nivel. Por lo tanto, yo podría decir serias dificultades psicológicas o sociales o también serias dificultades sociales o psicológicas. ¿Sí? El orden no importa acá. Bien, cuando tengo más de 2, por ejemplo, demographic, technical or social conditions, tengo 3, son condiciones sociales, técnicas o demográficas, condiciones demográficas, técnicas o sociales. Nuevamente, tanto el adjetivo demographic como el adjetivo technical y el adjetivo social son 3 modificadores que están al mismo nivel. Los 3 modifican a condiciones, o sea que pueden ir en cualquier orden. Demográficas, técnicas o sociales o en algún otro orden. Bien. También tenemos dentro del grupo de los determinantes el caso posesivo, el que generalmente es apóstrofo S. Aprovechamos acá para marcar que hay una pequeña diferencia en la posesión o en el posesivo que se manifiesta en un sustantivo singular y en el de un sustantivo plural. Por ejemplo, en el caso de the patient apóstrofo S environment, el sustantivo
del que estoy hablando, no del sustantivo núcleo, sino del sustantivo que posee, digamos, es singular, es patient, termina en la T. El apóstrofo S me muestra el posesivo, es el D. Sí, entonces, the patient's environment es el ambiente del paciente. Sí, lo mismo con a physician's diagnosis. Estoy hablando de physician, médico. Es un médico. Entonces pongo apóstrofo S y digo el diagnóstico de un médico. A physician diagnosis es el diagnóstico de un médico. The world's population es la población del mundo. Ahora bien, hay sustantivos que son plurales y el hecho de que sean plurales hace que ya terminen con una S. Por ejemplo, nurses. The nurses son los enfermeros o las enfermeras. Cuando tengo que identificar el posesivo, simplemente en inglés utiliza un apóstrofo, no vuelve a poner apóstrofo S, por una cuestión de pronunciación. Sería muy difícil usar el apóstrofo S y pronunciarlo como the nurses. Sí, sería una S eterna. Entonces, se manifiesta el posesivo solo con un apóstrofo. Pero al momento de traducir, tengo que estar atento a que si el apóstrofo está después de la S, es porque el sustantivo es plural. The nurse's situation es la situación de los enfermeros, no del enfermero, no de la enfermera, sino el grupo en plural, la situación de los enfermeros. Y fíjense con el caso de patients, que lo podemos comparar con el primer ejemplo. En el caso de the patient apóstrofe S environment, que era el primer ejemplo, hablaba del ambiente del paciente. Pero aquí tenemos the patients, antes del apóstrofo está la S, por lo tanto, en este caso estamos hablando de un plural. The patient's conditions son las condiciones de los pacientes. ¿Sí? Entonces, atención a dónde está ubicado el apóstrofo. Bien, y con esto terminamos la presentación. A ver si puedo dejar de compartir. Con esto terminamos la presentación. Esta presentación tiene entonces la función de dar apoyo a lo que vimos en la clase, ¿sí? Esto de cómo analizar en bloques de lectura, la frase nominal, cómo la divido. Habíamos dicho que en un bloque de lectura la frase nominal se ubica al final de ese bloque y todo lo que está antes son los premodificadores, ¿sí? En esta instancia estamos haciendo un detalle de cuáles son los posibles premodificadores y sus posibles combinaciones. Recuerden que de tarea tienen lo que haya quedado pendiente en la clase. Trabajamos con la unidad 2. En el cuadernillo la unidad 2 está de la página 23, o sea, no la unidad 2, el tema que vimos, que es el de la premodificación, está de la página 23 a la 26. En esa actividad aparecen algunas frases con ejemplos puntuales de lo que vimos recién, un ejemplo con determinantes, otro con adjetivo, otro con sustantivos, con ing, con ed, esto que vimos. Entonces, lo que hicimos en clase, y los que no estuvieron presentes lo tienen de tarea, es escribir la versión en español de esos ejemplos. Y a continuación, resolver la actividad 9 y 10 del cuadernillo. Esa es la tarea que quedó pendiente, a la cual vamos a sumarles una actividad de repaso, ¿sí? Aquí se las voy a mostrar. Es un PDF, sí, que tiene la función de ayudarlos a repasar el vocabulario y reforzar lo que tiene que ver con la formación de palabras. Este repaso es más que nada un apunte. Sí, en este repaso van a poder ver, a ver si me lo deja abrir, van a poder ver ejemplos de cómo registrar el vocabulario a modo de modelo de lo que pueden hacer ustedes. Ahí la voy a compartir. Ahí me lo estaba abriendo. A modo de lo que pueden hacer ustedes para abordar el nuevo vocabulario y estudiarlo. Entonces, aquí estoy compartiendo en pantalla un apunte que les puede servir de modelo, ¿sí? Donde tenemos que, es un repaso del vocabulario y la formación de palabras,
Y por ejemplo, dice, a continuación encontrarán palabras que hemos visto en clase y que pueden agregar a sus glosarios. Las mismas están agrupadas por familias de palabras. Los cuadros incompletos se deben a que esa familia de palabras no tiene alguna de las categorías o el uso de esa categoría, por ejemplo, del sustantivo, no es frecuente para los tipos de textos que leemos. Entonces, fíjense que acá el criterio es, por un lado, familias de palabras, para que ustedes vayan relacionando semánticamente. Semánticamente tiene que ver significado. Sí, y por otro lado, la parte de la morfología, es decir, la forma de las palabras. Y la idea es que puedan ir identificando los afijos, prefijos y sufijos. ¿Sí? Los sufijos cambian la categoría gramatical, el tipo de palabra, y los prefijos cambian el significado, salvo la excepción del prefijo en, ¿sí? Donde no cambia significado, sino que transforma en verbo, cambia la categoría. Por supuesto que no todas las palabras tienen afijos. Entonces aquí les ponemos un ejemplo para que lo lean y lo estudien. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de haces es un verbo, tienen su sustantivo, en este caso no pusimos adjetivo o adverbio. ¿Sí? Y lo mismo con todo lo que está aquí. Nosotros elegimos palabras que han aparecido en la unidad 1 y que nos parecen significativas como para empezar a estudiar y memorizar, pero recuerden que además esto es algo que ustedes deberían empezar a hacer cuando estudien vocabulario. Ver su semántica, es decir, el significado, con qué palabra se relaciona, dentro de qué familia, tal vez cuáles son los opuestos, y además la morfología, la forma, cómo la formo la palabra, cuál es la raíz y cuáles son los afijos. Bien, entonces, con esto termino la clase, digamos, asincrónica y, como siempre les decimos, pueden realizar consultas por cualquiera de los medios. Que terminen linda la semana.